Muy buenas noches, tengan cada uno de ustedes. Estamos muy gozosos nuevamente de poder estar en sus hogares o estar ahí en sus equipos electrónicos o en el movimiento que usted puede estar teniendo. Porque aquí, desde Pueblo Libre, en lo que es Televida, donde la fe cobra vida, estamos con su programa Argumentos, que le habla el pastor Gary Ortiz. Estamos con Diego. Diego, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pastor, estoy ahí muy entusiasmado por este tema también que la vez pasada que hablamos, ¿no? De la evolución, todo eso también contra el creacionismo, quedó pendiente muchas cosas. Bueno, sí, Nos quedamos como medios así picones, ¿no? pero vamos entonces avanzando con la segunda parte de esta conversación y estaremos ahora hablando acerca de la vida, acerca de la ciencia, la Biblia. Entonces, en esta parte número 2, queremos que usted se una a nosotros y como siempre, diciéndoles que siempre nos dejen, valga esta redundancia, sus comentarios ahí a nuestro Facebook. Ahí también nos encuentra, por supuesto, en YouTube y en el Instagram. ¿Cuál es nuestra dirección, estimado Diego? Para las redes sociales es televida.pl y para YouTube es televida.pl. Bien, y ahora quisiéramos tal vez hacerle recordar a usted algo muy importante, ¿no? La ciencia revela a Dios, es lo que hemos sostenido en la reunión pasada. Hemos tal vez hecho un énfasis muy particular en el sentir de que la Biblia es un libro que abarca muchos temas. No es un libro que habla exactamente de biología, que habla exactamente de arqueología o cualquier otro elemento científico, sino que tiene elementos científicos, pero la Biblia tiene un proyecto, una distinción y un propósito muy particular y especial. Por lo tanto, entonces sí va a corroborar algunas cosas importantes de la ciencia, pero no tratemos de colocar la ciencia en la Biblia. Ni tratemos también usar la Biblia para tal vez Justificar. definir algunos conceptos científicos, porque no es eso el proyecto, entonces, como vuelvo a insistir, de la Biblia. A ver, por ejemplo, ¿sabía usted que el concepto que había antiguamente es que la Tierra era plana? Todos pensaban que la Tierra era plana, porque veían el mar cuando un barco, una lancha, un bote se alejaba como que iba desapareciendo. Entonces el concepto es que las aguas caían a los costados. Pero ya sabemos entonces que ese concepto era equivocado. La otra pregunta que quiero hacerle, a ver, ¿la Tierra se mueve? Y usted diría, pues no lo siento que se mueve. Pero déjeme decirle que la Tierra en este momento está girando a 30 kilómetros por segundo. ¿Y por qué no sale disparado? No, ¿por qué no salimos disparados? Las leyes físicas y las matemáticas que describe a estas leyes físicas o que transcribe lo de la física, nos dice efectivamente que como estamos también nosotros, es sobre la Tierra o estamos en la Tierra, puede ser debajo del agua, vivimos el mismo movimiento y no nos damos cuenta. Ahora, si uno va hacia los polos, si la Tierra gira y si uno va hacia los polos, menos lo va a sentir. Así que cuanto más centrado estemos al Ecuador, podemos, la línea ecuatorial quiero decir, ¿no? Podemos sentir de repente el movimiento, o podemos entender que el movimiento de la Tierra gira a esa velocidad. Y si alguna vez hemos viajado en algún vehículo, sabemos que el vehículo, mientras avanza, usted puede lanzar algo hacia arriba, puede lanzar lo que tenga usted en la mano y va a caer sobre su mano. ¿Por qué si está ese auto avanzando, por qué ese elemento que usted lanzó no queda hacia atrás? Lo mismo, el mismo concepto físico se aplica. Ahora, usted sabría que tal vez esto era un problema que en el siglo XVI trajo consecuencias muy particulares. Decir que la Tierra eh, es aquella que estaba fija y que el Sol se movía, era el concepto de ese tiempo. Decir algo contrario a eso en esos siglos era
tener una dificultad grande y enorme. Algunos tuvieron que ser puestos en lugares obviamente de aislamiento y otros cuando ya existían unas leyes que, por supuesto, eh, vamos a decirle así, cercaban o cerraban este tipo de pensamiento, llevaban muchas cosas que perder. Diego, ¿qué te parece estos conceptos que antiguamente habían y qué puede decir tal vez la escritura al respecto de algunas cosas como estas? A ver, pastor, antes de mencionar justo la escritura, me pareció Sí, interesante lo último que usted mencionó, ¿no? De los científicos, y eso me ha hecho acordar un dato que es, creo que lo mencionó Alistair McGrath. Él mencionaba que, no estoy seguro si es él o es otro, pero la cuestión es que cuando se perseguía a las personas que daban conceptos o presentaban teorías que contradecían las teorías dominantes, ellos, sobre todo los sacerdotes católicos, ¿no? Romanos, ellos los perseguían porque si ellos consideraban que tenían que cambiar su manera de pensar, eso implicaba que tenían que aceptar las pretensiones de los reformadores. Entonces, como aceptar los cambios, digamos, las reformas en la cosmología que ellos tenían, aceptar una reforma, un cambio en esa manera de pensar, daba la puerta abierta para que otros digan, oye, entonces, ¿por qué no se acepta lo que dice Martín Lutero, lo que dice Zwingli, o lo que dicen, ¿no?, otros reformadores? ¿Por qué no se acepta? Si se está aceptando. Entonces, ellos querían cerrar también digamos, esa opción, ¿no? Ese ujú, peligro que se podía generar. ujú, Ahora, con respecto a lo que menciona usted de las leyes físicas, justo leía a Bernd Poitras, que es un autor, ¿no?, norteamericano, que él habla acerca de este tema en su libro Interpreting Eden, que es un libro sobre la interpretación correcta de Génesis del 1 al 3, desde la perspectiva reformada, ¿no? Entonces él menciona algo interesante y es que Dios en la Biblia se ve que Él habla y dice, manda a las cosas a la existencia, y no solamente cuando las crea, sino también cuando están continuando su existencia, ¿no? Por ejemplo, se habla de Dios mandando a las plantas, ¿no? A las nieves, venir a los ujú, vientos también, eso se habla en Salmo 104, ¿no? Se habla ujú, bastante de eso también en el libro de Job. Se habla desde el inicio, en Génesis 1, ¿no? Se habla que Dios manda a las cosas que surjan, que crezcan, plantas, que todo eso. Dios controla todo por medio de su mandato. ujú, Entonces, cuando los científicos se refieren a las leyes físicas, están hablando de esa regularidad que ellos pueden ver, de ese mandato divino que ellos ujú, pueden experimentar, pero obviamente muchos de ellos no quieren llamar mandato divino, sino simplemente buscan una manera de darle un sentido impersonal a lo que pueden observar, ¿no? Un sentido mecánico, que ellos ujú, puedan sentir que tienen el control para poder hacer predicciones, ¿no? Porque el científico busca hacer predicciones, ¿no? De lo que ve, ujú, hace predicciones. Ah, esto podemos repetir en un laboratorio, entonces se va a cumplir en estos casos también, ¿no? Entonces hace predicciones, y si él consideraría que el universo está disparado, o sea, como por el azar, está manejado por el azar, ni siquiera podría ser la ciencia. claro, Entonces él necesita, el científico, asumir que el universo tiene una estabilidad. mm, No quieren muchos científicos adentrarse a de dónde proviene esa estabilidad, o porque obviamente tendrían ahí ya un choque con el asunto teológico, y no quieren muchos de ellos, ¿no? Obviamente los cristianos sí, ¿no? Los científicos cristianos sí lo reconocen y no le tienen ningún problema en eso, ¿no? ujú, Pero muchos buscan simplemente declarar, ah, ya, esto no vamos a llamarle de ninguna manera que hay un mandato ni nada de eso. Estos son leyes físicas y punto. mm, ¿Por qué? Porque están describiendo una regularidad que se observa en el mundo, ¿no? En la realidad, que puedes percibirlo con los sentidos, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace en la ciencia, ¿no? Y en la Biblia se puede ver que todo, como ya mencioné, lo maneja Dios. O sea, todo mm, Dios le da orden a las cosas. No es como en la perspectiva deísta, en la claro. cual simplemente Dios le da la capacidad al universo para poder autogestionarse y se va, ¿no? Y ya, o sea, se Y entiende. lo deja Lo deja a lo a su demás curso. que lo puedan hacer, Claro, no es que puedan así. organizarlo, que puedan desarrollar, Exacto, ¿no? esa no es la visión de Dios. Entonces, para hablar acerca de la creación y cómo podemos nosotros entender los paradigmas científicos, Mm, tenemos que nosotros enfocarnos
qué concepto de Dios tenemos y si estamos dispuestos a modificar ese conocimiento de Dios a través de lo que leemos en las Escrituras. Porque mucha Claro. gente ya tiene una idea de Dios asumida, ya sea por una cuestión de Ujú. cultural. Hay gente que crece acostumbrada a ignorar a Dios en su vida. Por tanto, cuando alguien viene y le dice, ¿sabes qué? El ateísmo tiene sentido por esto, Mm. por esto, por esto, la persona automáticamente lo va a aceptar porque esa persona ha vivido toda su vida de espaldas a Dios. Entonces es mucho más fácil. Eso se llama ideología, ¿no? Así es. Una ideología es aquella en la cual la persona se acostumbra de manera inconsciente a interpretar el mundo, ¿no?, que le rodea y crece asumiendo que esa es la única manera en la cual puede interpretarla, ¿no? Y no evalúa otras opciones. Entonces, en ese sentido, nosotros, como intérpretes literarios, vemos el texto de la Biblia y tenemos que estar dispuestos a cuestiones. Si somos gente realmente que se dice de mente abierta, tendríamos que estar dispuestos a modificar nuestro pensamiento a través de leer la Escritura y no tratar de domesticarla para que se ajuste a lo que ya hemos asumido como cierto, ¿no? Así es. Bien, Diego, y también entonces queremos decirle a todos ustedes que el origen de la vida es importante y esto es algo de lo que la ciencia todavía tiene grandes ahí posturas y muchas otras cosas al respecto porque no puede responder fácilmente a lo que es el origen de la vida. Entonces, el origen de la vida es uno de los elementos importantísimos dentro de lo que la Biblia afirma y dentro de lo que la ciencia también está tratando, obviamente, de eh, proyectar o poder decirnos o poder traernos, obviamente, al pensamiento una certeza de ello. Entonces, para que se pueda probar, como ya dijimos en una reunión anterior, la ciencia necesita probarse y necesita repetirse. Entonces, ¿cómo repetir, pues, la creación, no? ¿Cómo repetir esto? Entonces, se encuentran muy limitados. Sin embargo, tratan de imponer algo que aún no se ha podido probar absolutamente por todos, ¿no? O sea, la ciencia necesita ser, insisto, probada una y otra vez para que alguien más lo pueda eh, experimentar, ver que así es, así como es, entonces se vuelve a repetir. Entonces aquí dos opciones en esta noche. Podemos ver entonces que el origen de la vida puede ser el azar o el origen de la vida puede ser dado por Dios. Aquí es la parte importante donde la distinción nuestra nos puede dar. Si es el azar, entonces hemos mencionado y hemos dicho que no hay propósito, no hay moralidad, no hay una distinción particular propia, porque del azar simplemente, ¿qué podemos decir? Que todo surge de una manera tal que se busca nada más un bien para alguien, lo que parece bien a una persona, eso le puede estar llenando su corazón, sus motivaciones, y lo que le parece bien a otra persona, eso también puede estar haciendo lo mismo. Al final tenemos muchas formas y maneras de satisfacer nuestros criterios, sensaciones, emociones y muchas cosas más. Entonces, el azar nos va a llevar por ese lado, sin un objetivo, sin un fin específico, sin un propósito específico. Por otro lado, hablamos de la creación. Y si hablamos de la creación, entonces sí hay una razón. Entonces las preguntas de fondo, ¿de dónde vengo? Como decíamos, ¿hacia dónde voy? ¿Por qué estoy en la tierra? ¿No? ¿Para qué estoy aquí? Esas respuestas usted la puede encontrar en la escritura, en la palabra de Dios. El azar o el materialismo no tiene respuestas para ello. Pero sí que es importante lo que inicié con ustedes compartiendo, ¿no? Fíjese que nuestro concepto antiguo de que era el sol el que giraba alrededor de la tierra. Pero ese concepto se fue diluyendo ya en el siglo más o menos XVI, cuando Galileo, que también era cristiano, era creyente, eh, da un aporte completamente diferente. El aporte de Galileo es, no, es todo lo contrario. El sol está fijo y la tierra se mueve. Le iba a costar la Inquisición a Galileo. Le obligaron a decir que eso no era cierto. Aunque cuando él estuvo en el banquillo de los acusados dijo, pero aún la tierra se mueve.
Es interesante entonces que los cristianos siempre tenemos que tener nuestra postura muy claras, muy convincentes, aunque la Biblia le pudo haber dicho a Galileo que no, que era fijo, porque Aristóteles, así ya, el pensamiento aristotélico ya se tenía en esa época, ¿no? Mucho antes. Y el pensamiento de Aristóteles era eso, que la tierra era fija, que los cielos eran eternos. Pero los científicos hoy, por ejemplo, descubrieron, ¿no?, que hay un origen, que hay un Big Bang. O sea, quiere decir que hay un inicio de la creación. Y lo otro es que sí, pues se disipó la idea de que la Tierra era efectivamente la que se movía y no exactamente el Sol alrededor de la Tierra. Por lo tanto, entonces la ciencia, mire cómo ha ayudado a ello. Y nosotros los cristianos, cuando vamos a la Escritura, vamos a encontrar en algunos textos, ¿no?, también la idea de la fijación de la tierra, pero insisto, eso no contradice en absoluto el pensamiento de la época, porque ellos entendían así. Miraban al sol, veían al sol y podían darse cuenta que sí, parecía que el sol se movía. Es más, Josué en el capítulo 10, Josué, uno que, hombre que, digamos, llevó a cabo el trabajo final de Moisés. Moisés delegó al trabajo de repartir la tierra a Josué. En el capítulo 10 del libro de Josué se puede leer, por ejemplo, algo como esto. En la batalla que él tenía, le dijo al sol detente y a la luna también. Luna detente, sol detente. Le ordena al sol y le ordena a la luna. Bueno, no es que tenga algún poder mágico sus palabras, pero Dios, al escuchar la oración de Josué, hace que el sol se detenga y la luna también. Aunque la NASA ha descubierto, y bueno, ahí había un poco de polémica, y la NASA ha descubierto que le falta un día. Dentro de todo lo que de sus estudios de la NASA, les falta un día. Bueno, algunos han sugerido, bueno, tómense en cuenta este día que Josué dijo eso. Bueno, todavía no ha corroborado nada la NASA absolutamente qué día fue, ni qué instante, ni qué lugar, aunque algunos dicen que sí. Pero bueno, solamente quiero decirle el pensamiento que él tenía. El pensamiento era de una tierra que era fija y un sol que se movía. Pero la ciencia en el siglo XVI, con Galileo, como le digo, está creyente y después ya vinieron todos los demás años posteriores, se viene entonces ya corroborando que efectivamente era la tierra la que se movía. ¿Y qué podemos decir de la escritura de la Biblia? Que estaba equivocada porque decía que la tierra era fija en el sentido de un poema que estoy leyendo el Salmo 90 o el Salmo 104, ¿no? Si leo los salmos, entonces uno puede entender que eso también es poesía, es literatura. Vuelvo a insistir, lo que hemos dicho al inicio, la Biblia no está tratando de corroborar todo lo que la ciencia descubre. Sería un anacronismo. Sería un anacronismo. Entonces aquí, Diego, con este pensamiento podemos ir hacia el origen de la vida y entonces el azar o la creación. Y llegamos también a los días de la creación. Exacto, los días de la creación. Es un tema bastante interesante, pastor, en Génesis 1. Ujú. Podemos ver también que Génesis se presenta con una estructura literaria bastante interesante, ¿no? Porque se habla de que Dios manda, ¿no?, a su creación que ya hizo, ¿no?, en el versículo 1, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y se habla que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, Ujú. y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces se puede ver aquí que Dios es no solamente el arquitecto, sino el que trae a la existencia todo. ¿Por qué? Porque hay gente que lamentablemente tiene una idea de que Dios se puede comparar al demiurgo de Platón, ¿no? El demiurgo de Platón era como simplemente un arquitecto que ordena la materia que ya existía eternamente, ¿no? Y eso es equivocado, porque Dios crea de la nada. Ujú. Dios crea algo nuevo. Esa palabra en hebreo, crear, bara, Verá. es crear algo nuevo, establecer algo nuevo, algo totalmente nuevo. Y además de eso, si nosotros somos cristianos y consideramos que los evangelios y todo el Nuevo Testamento es literatura inspirada por Dios, Así lo creemos. estaríamos afirmando que lo que dice Juan en el capítulo 1
Él dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron creadas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, cuando se habla de que sin Jesús, sin el verbo, sin la palabra de Dios, que es su Hijo, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, quiere decir que antes de la creación solamente estaba la Trinidad ahí. La Trinidad estaba eternamente. Y la Trinidad hace que exista algo que no existía, o sea, creación de la nada, ¿no? Dios habla y se crea la realidad. Su palabra es el fundamento de la realidad. Incluso esto nos da también a entender que cuando vemos el espacio, vemos la materia, vemos todo lo que podemos percibir con los sentidos, incluso asumir que podemos estar experimentando una realidad es, bajo el fundamento de que hay algo externo a nosotros, hay un autor, hay alguien que permite que este mundo pueda ser interpretado. Hay alguien que nos da una mente, alguien que nos permite tener esa agencia en la cual podemos obtener conocimiento confiable, que tenemos facultades humanas lo suficientemente capaces de obtener información verdadera. Entonces, todas esas cosas lo asume un científico. Un científico, como dije anteriormente, no puede asumir un azar porque estaría socavando su propia idea de la posibilidad de obtener un conocimiento confiable. Entonces, si alguien sostiene que el universo está sujeto al azar, estaría diciendo que todo con lo que proyecta, mejor dicho, lo que surge de su cabecita, todo eso es algo en lo cual no puede confiar, ¿no? Es algo ilusorio, ¿no? Sería como así tipo los budistas, ¿no? Y todo es ilusión, ¿no? Algo así. Entonces, en ese sentido, Génesis nos habla de que Dios crea por medio de su palabra. Y todo lo que Dios hace aquí es ordenar un espacio de una manera pacífica, o sea, de una manera, mejor dicho, que contrasta con los relatos de creación, que son teogonías en realidad, de los vecinos de ese tiempo en el pueblo de Israel, que eran los relatos también sumerios, hay muchos relatos ahí, en los cuales se puede ver que para muchos habitantes de la Mesopotamia, ellos sostenían que todo el universo surgió por medio de una lucha de dioses, una lucha también en la cual se involucra elementos naturales, materiales, como por ejemplo el asunto acá hay un texto antiguo llamado el Enuma Elish, Claro, que habla acerca de Apsu y Tiamat, ¿no? Que eran las aguas dulces, aguas saladas, ¿no? Y ahí se puede ver, ¿no? Que hay una lucha, una confrontación, y después de esa confrontación surge, ¿no? Marduk, y Marduk derrota, ¿no? A Tiamat, ¿no? Y le parte en pedazos, y de eso forma... Entonces, todo se relaciona con materialismo, si nosotros nos podemos analizar, e incluso las divinidades son seres dependientes y seres bastante inmorales, porque buscan su propia supervivencia, ¿no? Y ven a los seres humanos como esclavos para satisfacer sus deseos. Entonces, en ese sentido, Génesis es un contraste, pero completamente, absolutamente así claro, ¿no? Se puede ver que hay un solo Dios que incluso es un Dios trino, ¿no? Que se manifiesta por medio de su espíritu y su palabra, ¿no? Que con su sabiduría crea todas las cosas y ordena las cosas con una autoridad absoluta, no tiene que someter a nadie. Simplemente está ordenando, y todo lo que ha creado de la nada empieza a ordenarse, y de lo que estaba vacío y desordenada y vacía, se vuelve un lugar, un espacio ordenado y un espacio habitado, ¿no? Habitado por los seres vivientes, cuya cúspide vendría a ser el ser humano, ¿no? El ser humano creado a su imagen y semejanza para expandir esa soberanía de Dios en medio de la creación, ¿no? Ahora, los dos primeros versos del Génesis 1 y 2, como que nos abre de repente esta proyección importante de lo que es la creación. Y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, dice, ¿no? Y bueno, el apóstol Pedro también nos dice que, bueno, el capítulo, según de Pedro, capítulo 3, nos habla de que Dios separó las aguas unas de otras, pero dice que de las aguas sacó la tierra. Lo dice el apóstol Pedro. Y aquí estamos viendo las expansiones de arriba, dice aquí como uno lee el capítulo 1 del Génesis,
Vamos a ver las expansiones de arriba, las expansiones de abajo y de igual manera. La interpretación entonces de Pedro es fantástica. Nos hace ver que efectivamente el origen del Génesis, en cuanto a lo que es la tierra, en cuanto a lo que es el cielo, en cuanto a lo que es las aguas mismas, entonces nos da todo un proyecto de esto de la creación. Ahora, solamente quiero notar que hay algunos también cristianos, bueno, aquí los teólogos no se ponen de acuerdo en algunas cosas, solamente quiero mencionarlo para que podamos tomarlo en cuenta. Los dos versos de Génesis tienen un estilo un poco distinto cuando uno lo lee, como bien aquí lo ha leído ya Diego. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ahí entonces como que hay una especie de introducción, pero luego viene la palabra de Dios, el barak, ¿no? El hebreo, ¿no? El barak, la palabra creativa de Dios. Y dijo Dios, sea la luz, Dabar, ¿no? También. ¿no? Ah, es dabar, ¿no? Dabar, ¿No? El, la palabra y crear es dabar, para... claro. Que el crear es dabar, pero la palabra es No, no, dabar es la palabra y... correcto, al revés lo dije. Ajá, sí, sí. Está muy bien. Dabar la palabra, por su palabra quiero decir, Ajá, ¿no? Por la palabra sí, dabar o dabar, ¿no? Bueno, dabar. lo que saben hebreo, Claro, más hebreo. mejor que yo. Y la parte creativa también, ¿no? Entonces aquí está, y Dios dijo, y dijo Dios. Entonces, y vemos que comienza el relato del Génesis con una diferencia de los dos primeros. Por eso algunos piensan que como que la tierra tuvo algún tiempo antes. O sea, algunos teólogos dicen, bueno, aquí hay una tierra que ya está, digamos, creada. Y luego viene la secuencia de la creación, el relato de la creación. Y que entendemos, también hay algunos que pueden entender que el día puede ser un día de 24 horas, da a entender el Génesis que un día puede ser un día de 12 horas, o para algunos otros da a entender que el Génesis está hablando de un día de era, que no se sabe cuánto tiempo es en extensión de tiempo. Y para otros teólogos habla simplemente de una cuestión metafórica, ¿no? Es decir, una forma particular de referirse al orden que debería tener la creación. Cualesquiera de estas tres posturas, que son las más emergentes que tenemos o las más conocidas, no va a contradecir en absoluto el proyecto de Dios, pero siempre es bueno examinarla. ¿Entendemos una tierra nueva o entendemos una tierra más antigua? Entonces, si los días son de 24 horas o si los días son de eras o simplemente una forma de poder hablar. Ahora, cuando digo de las formas, hay formas literales y podemos ver que dice aquí, y fue la luz, sí es verdad, y dice el verso 5, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Ahí podemos ver un día de 12 horas, ¿no? Porque más o menos nos indica eso, El ¿no? mismo término, pues, ¿no? Sí, el mismo término, día que está usando, fue la tarde y la mañana de un día. Pero después vemos en la creación, estamos hablando de mañana tarde, y luego hablamos del periodo de tiempo muy particular. Ahora, ¿cuántos días? 6. Y el séptimo descansó. Ahora, aquí hay algo particular también. Algunos han hablado de la perfección de los números. Y 6, dentro de la lógica matemática, dentro de la numeración matemática, el 6 es un número perfecto. Bueno, entonces en función de eso es que estamos viendo día puede significar un día de 24, un día de 12 horas, o puede simplemente una metáfora. El día que Dios creó. Se está hablando de una forma metafórica. Y lo dice también el mismo Génesis. El día que creó Dios, dice, ¿no? Ah, ¿y de qué estamos hablando entonces? Entonces, por ello es que hay unas diferencias entre los teólogos que estudian obviamente el Génesis. Pero en general nosotros podemos darnos cuenta de que aquí hay un orden, una creación, se crean y también hay unas partes, unas contrapartes muy particular porque se crea la luz el primer día, ¿no? Sí dice el texto.
pero vemos que todavía en el día 4, ese es el primer día, pero en el día 4 recién Aparece el se, sol. se mencionan las lumbreras, el sol, la luna, las estrellas. Entonces, ¿qué luz había el primer día? Bueno, para los teólogos antiguos ya se imaginan que es lo que decían, no, no puede ser. Tiene que haber estado ya el sol allí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O ellos decían de qué estamos hablando, sino simplemente de la forma, dice. Bueno, nosotros como cristianos, como creyentes, entendemos obviamente el orden, entendemos que Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días y el séptimo descansó porque hay un proyecto de Dios, hay un propósito de Dios, hay una razón por la cual Dios. ¿Se acuerda de Éxodo 20? Cuando dice, 6 días trabajarás y al séptimo día al Señor tu Dios lo dedicarás. Entonces ya estamos viendo el proyecto de Dios. Entonces tenemos que también entender qué es la esencia, la fuente, la cual Dios nos está guiando a poder considerar. Entonces no se trata aquí de tener diferencias, Diego, en cuanto a las formas, y eso está bien para un estudio de repente un poco más profundo, teologizar un poco, Ujú. pero vamos al hecho del propósito de Dios, de la vida, qué es lo que Dios está proyectándonos allí. Ahora, según esto, encontramos, por ejemplo, la curvatura de la Tierra. ¿Te acuerdas el texto de la curvatura de la Tierra? Da- Ah. Isaías. Se refiere al texto de Isaías 40:22. Exacto. ¿Lo leo? Por favor. Ya. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Ajá. Entonces ya quiere decir que había curvatura, cuando en ese tiempo muchos pensaban que la Tierra era plana, como le dije al inicio. Y encontramos otros textos metafóricos, por ejemplo, cuando dice, un día para el Señor, Salmo 90, 1000 años. es como 1000 años. Y el apóstol Pedro lo dice lo mismo. Recuerden que un día para el Señor es como 1000 años. ¿Pero por qué lo está diciendo? O decir, algunos quieren trasladar esto. Entonces ese día puede haber sido de 1000 años. Espérese un momento. Está hablando de manera metafórica. ¿Y cuál es la razón, el propósito, el contexto? ¿Por qué Pedro lo menciona? ¿Sabe por qué menciona eso? No es porque estaban diciendo algunos, es que Dios se tarda. Algunos materialistas y otros religiosos decían es que Dios se tarda, entonces Dios no puede existir. ¿Dónde está su Dios? ¿Por qué se tarda tanto? Y Pedro va a decir, no es que Dios se tarda, lo que está esperando, y esa es la paciencia de Dios, y esa es la gracia de Dios, esa es la bendición de Dios, que Dios no se tarda, sino que un día para Él es como 1000 años. Es decir, está esperando que el ser humano se arrepienta. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Está esperando que el ser humano se arrepienta. Se arrepiente de haber dado la espalda a Dios. Se arrepiente de estar viviendo a su manera sin tomar en cuenta a Dios. Porque eso es lo que está trayendo todas las consecuencias del día de hoy que vivimos. Vivir alejado de Dios nos trae todas las consecuencias nefastas de lo que es la vida. Dios creó la vida. Él dijo y es hecho. El libro de Juan nos habla exactamente de esto. Permítame leerle el libro de Juan, en el capítulo 1, los versos 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿De quién está hablando? De Logos. ¿De quién está hablando? De Cristo. Está hablando de la palabra. Dabar en hebreo, ¿verdad? Mm. Dabar. Lo dije bien esta vez. Dabar. Tabar. La palabra, el Logos, en el griego, en el Nuevo Testamento. Dice, en Él estaba la vida, ¿no? Y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué es la vida entonces? La NASA seguramente tiene su definición de la vida y la NASA lo define en función de un organismo, obviamente, que vive el evolucionismo. En el colegio hemos aprendido que el ser vivo desarrolla, crece, o se desarrolla, crece, un ser vivo muere y ahí está, el ciclo continúa. Pero aquí estamos viendo lo que dice Dios. Es verdad que tenemos un tiempo en la tierra, pero recuerda que también hay una eternidad. Y Jesús dice, en Él estaba la vida. Esto es lo que dice
el texto, en él estaba, y la vida era la luz de los hombres. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que tenemos al dador de la vida, tenemos a Cristo. Él te da la vida, Él permite la vida en esta tierra. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Así que si vivimos, vivimos únicamente por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Qué está esperando? Un día es como 1000 años. ¿Qué está esperando Dios de ti? Simplemente que te vuelvas a Él, que consideres que Él es la vida y que en Él también tendrás una vida eterna. ¿Qué te parecen estos textos, Me parecen unos Santiago? textos profundos que me hacen recordar también que toda la Biblia da testimonio de Cristo, ¿no? Así es. Y justo algo que también estaba yo analizando al estudiar sobre este tema era ciertos paralelos también estructurales literarios, ¿no? Que se Ujú. pueden ver, que le mencioné Claro. anteriormente. Y es que algo curioso, interesante, es que en Génesis se usan 10 veces. Dios dice, dijo Dios, ¿no? Dijo Dios, Dijo Dios. dice, dijo Dios. Y en Génesis se sostiene que Génesis, el universo en sí, es el establecimiento de un templo para la presencia divina, ¿no? Ujú. Cuando Dios crea el universo, lo hace para que Él habite con todas sus criaturas Claro. y para que establezca a su imagen, ¿no? Al ser humano, ¿no? Ujú. Varón y mujer. Y los pone ahí para que ellos puedan expandir esa gloria, esa presencia que Él Claro. tiene. Y algo interesante es que también esas 10 órdenes para hacer una habitación para él se puede ver en Éxodo, a partir del capítulo 25 hasta el 40, ¿no? Se puede ver todo eso. Y algunos teólogos mencionan que cuando Dios crea, por ejemplo, la luz, esto es representado en el tabernáculo como el candelabro de oro, que es la luz, ¿no? La presencia divina. Ajá. Y también cuando se establece los cielos, el paralelo sería el Mm. establecimiento de esa cortina que separa el lugar santísimo del lugar santo, ¿no? Donde está el arca del pacto. Y también se puede hablar acerca de cómo cuando se establece las aguas, Ujú. el paralelo sería la fuente de bronce donde se purificaban, ¿no? Para los sacrificios y toda la labor sacerdotal. Y también se habla acerca de cómo las lumbreras servían para señales en Génesis y Correcto. también cómo en el tabernáculo se ordenaba que el sacerdote tenga en sus vestidos ¿no? ciertas piedritas y también Mm. tenga el Urim y el Tumim, que eran como unos, unos Sí. elementos que se utilizaba también para ciertas cuestiones proféticas, ¿no? Y también se habla acerca de los animales de marinos y también que vuelan, y era como un paralelo con también los querubines. Claro. Y después se habla que en el arca, el paralelo del arca sería los animales Mm. y el ser humano, Mm. que sería aquellos que tienen esa sangre, ¿no? La vida, Ujú. para hacer para vivir, para dar la gloria a Dios con sus vidas, porque la vida le pertenece a Dios, nuestra vida es para Dios nada más. Entonces, Mm. todo lo que se puede ver en el Génesis y también poniéndolo al costado del Éxodo y la creación del tabernáculo, es el intento de Dios y el plan perfecto de Dios de restablecer su presencia en medio de un universo donde la caída ha ocasionado todos los desastres. ¿Y quién logra restablecer esa comunión con Dios? Ese es Jesucristo, porque Jesús es el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Así Y es. Él realiza el sacrificio perfecto. Y por eso cuando Jesús está en la Mm. cruz y muere, se rasga el velo. Y Correcto. es que los cielos han sido abiertos para que todas las personas puedan creer en este Dios redentor que ha creado el universo para que pueda tener esa plenitud de vida, ¿no? Yo creo Ujú. que esto es importantísimo De y acuerdo. esto también lo que usted mencionó del reposo también, que en el Éxodo, en Éxodo 40, la presencia de Dios viene a reposar, ¿no? Y la nube, ¿no? Tapa todo el tabernáculo y la presencia de Dios está ahí. ¿Por qué? Porque el tabernáculo, ¿qué es básicamente? Es una tienda. Así es. Es una tienda hecha con pieles, ¿no? De animales y también es una representación de que Dios mora en la situación de las personas, porque ahí el pueblo de Israel estaba huyendo de la esclavitud, había sido liberada de la Mm. esclavitud
y estaban todos morando en tienditas. Entonces Dios es aquel que también moró en esa tienda, para que sepan que su rey también está con ellos en esa situación. Y el tabernáculo sería como una tienda ornamentada del rey. Su rey está ahí habitando en medio de ellos. ¿Pero por qué? Porque este rey apuntaba, o sea, mejor dicho, este rey que está acá apuntaba ya a la encarnación que él iba a hacer, porque Jesús cuando vino, se metió, se introdujo, Así es. se sumergió en nuestra humanidad, nuestra realidad humana. Ujú. Y este Jesucristo es aquel que te invita a ti, televidente, a ti que estás observando aquí, estás curioseando, con un propósito Dios está haciendo que tú veas este video. Y es para acercarte a su palabra, para que tú puedas poner tu confianza y entregar tu vida a aquel que te amó y se introdujo en tu realidad, se introdujo en tu sufrimiento, se introdujo en ese vacío que quizá hay en tu corazón y que tú sabes que nada lo puede llenar, nada lo ha podido llenar y solamente hay una persona que lo puede llenar y ese es Jesucristo y el poder de su Espíritu Santo. Entonces estamos ahí entonces con este tema. Bueno, Diego, para ir finalizando, solamente decirles a todos y cada uno de ustedes, estimados televidentes y amigos, que tenemos dos opciones únicamente, o el azar o el materialismo o un Dios creador. Ahora, si tenemos el materialismo, entonces si va la postura por el lado materialista, el universo no puede tener un comienzo. El universo no puede tener un fin y está destinado o sea, un propósito, que no debe tener, el universo no tendría un propósito, Todo cíclico. y tendría más bien un terminal, un fin, se acabaría por la muerte térmica, porque aún dicen los estudiosos que el sol también se está desgastando, así que tenemos sol para unos años. Y si el universo solamente es material, las leyes de la naturaleza derivan solamente del azar, ¿no? Y esto no va a tener obviamente algo más favorable para la vida, como tu vida propia, moral, ética, proyecto de vida, razón de ser, propósito en esta tierra. Si solamente el universo es material, no puede haber milagros. Los milagros no existen, entonces si todo es material, no puede haber profecía, ni mucho menos revelación, como tenemos la revelación de la Escritura. El bien y el mal se puede decidir Por preferencias. democráticamente, o sea, decide tú si esto es malo, esto es bueno, lo que te parece mal, bueno, si te parece bien, hazlo. Entonces no tendríamos obviamente un lineamiento, un límite alguno, ¿no? Y si el universo solo es material, los espíritus entonces no existen, lo espiritual no existe. Sin embargo, podemos ir por el lado creacionista, por el lado de Dios. Si el universo procede de Dios, un Dios creador, podemos esperar que el universo tenga una finalidad. Dios creó este universo y te creó a ti a su imagen y a su semejanza. Eres la corona de la creación de Dios. El sexto día creó Dios al hombre, y obviamente incluye hombre y mujer, o sea, hablamos del varón y mujer, ¿no? A su imagen y a su semejanza. No así los animales, que lo creó también el mismo día, pero a su imagen y su semejanza. Y dijimos en una reunión anterior que sí, algunos están tratando de decir, bueno, que entonces el hombre tiene un origen y es igual que el origen del chimpancé o el mono o una clase de simio. Bueno, aunque el ADN puede ser muy similar hasta un grado muy alto, ese 1% nos hace completamente diferentes. Así es. Completamente diferentes. Entonces se puede esperar, si Dios es el creador, que el universo tenga un orden y hay una manera inteligente de cómo se viene guiando esto y no va a suceder lo que tal vez muchos dicen, esta tierra lo vamos a destruir con guerras, no va a ser así. Sí, nos vamos a destruir seguramente un poco, pero Dios lo va a guardar. Los milagros son posibles si hay un Dios creador y hay un milagro y hay revelaciones para tu vida. Y el milagro más grande es que puedas tú conocer al Salvador, aquel que murió en la cruz por ti. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí está la vida. La vida también es para ti. Y no solamente en esta tierra, sino para la eternidad. Así que tienes allí abierta
esta gran posibilidad para tu vida hoy, tener la vida eterna. Diego, nos vamos despidiendo porque, bueno, siempre... Sí, pero nos gana el tiempo, Así es, pastor. Queríamos tiempo. mencionar a Lucrecia, Empédocles, que también tenían ideas como ahorita los científicos tienen, ¿no? De las partículas, de las mezclas de especies inferiores que luego se convierten en seres más complejos. Eso ya lo sostenían los griegos, ¿no? Queríamos mencionar eso también, pero no alcanza el tiempo, pues. Entonces, nos queda Estimados amigos, estamos en su programa Argumentos cada noche por Televida, donde la fe cobra la vida. vida, y esperamos sus comentarios a nuestras redes sociales. Así es, ya saben, televida.pl, las redes sociales y YouTube, Televida PL. Que Dios les bendiga.